Hola, soy la profesora Milagro Expósito Barea del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla y vengo a presentar lo que sería la comunicación, el futuro de la emisión de un cibermundo audiovisual en directo, el Broadcast Metaverse, junto con mis compañeros Miguel Ángel Pérez Gómez de la Universidad de Sevilla y José Patricio Pérez Rufí de la Universidad de Málaga. A continuación voy a pasar a compartir la presentación para que podamos ver los ejemplos que se han analizado en esta comunicación. Como ya hemos podido comprobar, digamos que lo que se va a hablar aquí es sobre todo de cuál será el futuro de la emisión del metaverso televisivo, ¿vale? Para ello hemos seguido una serie de cuestiones, como por ejemplo explicar un poco qué sería el Broadcast Metaverse o qué entendemos por el metaverso televisivo. Vamos a hacer el análisis de proyectos pilotos que se están haciendo del metaverso en programas televisivos a partir de una metodología descriptiva, teniendo en cuenta que vamos a hacer un análisis prospectivo del Broadcast Metaverse, más que nada porque todavía no está insertado al 100% en lo que sería la televisión y por tanto simplemente se están haciendo pruebas piloto de varios tipos, ¿no? Para ello vamos a hacer un estudio de caso de la serie Las vueltas que da la vida, que es la primera producción audiovisual en España que da el salto al metaverso, lo hace de la mano de Movistar Plus. Vamos a ver también lo que sería o vamos a mencionar sobre todo el primer sistema de transmisión de metaverso de Corea del Sur que tuvo lugar en el Telecom Open, en el SCAT Telecom Open de 2021. No hemos encontrado imágenes, pero sí información sobre este experimento, esta prueba piloto. Sí que es cierto que hemos encontrado otra propuesta que en este caso está relacionada con una televisión coreana que se emite en metaverso, ya tiene un espacio en metaverso y creemos que también sería interesante analizarlo y añadirlo a lo que sería un primer estudio, ¿no? También hemos elaborado una descripción de la entrevista de Nick Clegg, el viceprimer ministro del Reino Unido, en el metaverso para el Financial Times y el informativo especial de Televisión Española, que en este caso estaba creado también en el metaverso y que gira en torno al futuro de este cibermundo. Y por último vamos a ver cuáles serían las conclusiones a las que hemos llegado, teniendo en cuenta que no hay estudios previos sobre el Broadcast Metaverse a nivel académico, sino que simplemente lo que hay son entrevistas y referencias pensando en un futuro incierto todavía de lo que sería el metaverso televisivo. Simplemente una pincelada de lo que debería ser, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta que cuál es o qué es el Broadcast Metaverse, ¿no? Tenemos que incluirlo dentro de lo que sería el metaverso, que ya se presenta como un mundo digital virtual donde las plataformas interconectadas replican y mejoran la experiencia de la vida real o crean nuevas tecnologías digitales y servicios híbridos. Por tanto, hoy el metaverso es sinónimo de experiencias inmersivas que trascienden todas las barreras físicas, ya sea para reunirse, trabajar, jugar, relajarse o incluso comprar, porque el metaverso se está diseñando para ofrecer experiencias virtuales, sobre todo hiperrealistas, y en ese sentido los proveedores de entretenimiento e información deben aprovechar las capacidades centrales del metaverso para ofrecer un contenido que capte y retenga la atención de los espectadores, que siempre están en busca de la innovación en la industria del entretenimiento, incluso de la información, y esperan experiencias que satisfagan su deseo de exploración, conocimiento y sobre todo aventura, ¿no? Entonces, las características que presenta el Broadcast Metaverse están directamente vinculadas con la inmersión en un evento emitido en directo a través de un programa televisivo que se encuentra en un universo artificial interactivo, para lo cual los avances en inteligencia artificial y en diseño de gráficos en 3D son fundamentales, ¿no? El metaverso es una nueva oportunidad para capitalizar esta tecnología y elevar la oferta de la televisión en directo. Últimamente, el tiempo destinado a la televisión, tal como lo conocemos, tiende a reducirse, de ahí que sea relevante su inserción en nuevos ecosistemas, ¿no? Ahora estamos en una etapa de protometaversos, o sea, pruebas de conceptos o metaversos muy limitados, pero aún así nos dan ya una réplica de lo que sería en el futuro, ¿no? En el caso de lo que hemos comentado sobre la televisión, tenemos que tener en cuenta que según los datos del Estudio General de Medios, de la Audiencia General en Medios del tercer trimestre de 2022, los datos más actuales, digamos que la Audiencia General de Internet ya ocupa el 86,7% y sigue creciendo trimestre tras trimestre, mientras que la televisión va disminuyendo lo que sería la audiencia general por debajo del 80%.
Es decir, cada vez la gente consume menos televisión, incluso los últimos datos del primer trimestre de 2023 sobre los minutos dedicados a la televisión se han reducido, son los más, o sea, la tasa más baja que se tiene desde hace 15 años, si creo recordar, y en este sentido tenemos que tener en cuenta que Internet está copando, por ejemplo, edades comprendidas entre los 14 y 19 años, como podemos ver en esta tabla, ¿vale? También del Estudio General de Medios, en el cual se puede observar que entre los 14 y los 19 años estamos hablando de una penetración del 96,4% frente a un 44,7% entre los mayores de 75 años, ¿no? 75 años y más. Y en ese sentido tenemos que verlo también por, ya no solo por sexo, sino también por edades, cómo sería esa distribución y comprobamos que en este caso los menores sí que tienen una menor tanto por ciento con respecto a lo que sería el global, pero vemos que también hay una disminución, sobre todo en mayores de 75 años y 75 años, ¿no? Entonces, vemos que hay una evolución constante de crecimiento, de penetración en esos targets frente a lo que sería la televisión. En este caso hay una disminución considerable y vemos que aquí la gente más joven, sobre todo a partir de menores de lo que serían 35 años, hay un descenso considerable de la penetración de este medio, ¿vale? O sea, llegando incluso entre los 14 y 19 años a un 67,7%, casi la más baja, junto con los 20 o 24 años. Ya las nuevas generaciones, sobre todo los nativos digitales, están encontrando contenido en redes sociales y contenido en Internet, el cual ya automáticamente los desliga de la televisión. Por eso es fundamental que en este caso el broadcast, la televisión, perdón, la televisión en el metaverso se adapte sobre todo para estos nuevos nativos digitales que pueden verlo como un atractivo más para inculcarlo dentro de sus visionados, ¿no? Cuando hablamos del Broadcast Metaverse, digamos que el directo va a ser fundamental, sobre todo como aglutinador de atención y multitudes. Es decir, es una gran arma para el metaverso, al igual que para el mundo broadcast, es decir, la exclusividad de un contenido y el encuentro social que puede suponer, al igual que puede ser una reunión en un hogar para disfrutar cada año de Eurovisión, puede suponer oportunidades para industrias creativas de forma complementaria a la oferta televisiva o de vídeo bajo demanda, ¿no? Estas son palabras de Martin Black, que es el CEO y director creativo de Virtual Voyagers, que es una de las empresas que está trabajando ahora más en metaverso en nuestro país y que efectivamente es una de las claves sobre todo de la televisión en el metaverso. Es fundamental que tengamos que tener en cuenta que el directo forma parte de lo que sería el contenido más visto por los jóvenes en televisión. Es decir, programas realities y programas que son en directo son más interesantes, sobre todo por esa exclusividad en el tiempo y por poder compartirlo también en redes sociales. Entonces, ese sería digamos, el punto fuerte de la televisión, en este caso, en el metaverso, ¿no? O sea, la posibilidad de trabajar en directo y congregar a muchas personas. Como ya hemos dicho, las pruebas piloto que vamos a analizar tienen que ver con Las vueltas que da la vida, que es una serie creada por Vida Caixa en colaboración con TBS, Movistar Plus y Mascono, que es el desarrollador en este caso del metaverso. Es un programa de humor de 4 episodios que se ha convertido en la primera producción audiovisual en España que da el salto al metaverso y se ha desarrollado toda la experiencia de realidad virtual a través de la empresa Imascono, ¿no? En este caso, los espectadores pueden unirse a la experiencia y disfrutar de contenido y retos exclusivos a través de sus propias gafas virtuales mediante la plataforma. En un primer momento ellos hablaban de All Space, pero que ahora ha pasado a Microsoft Mesh, ¿vale? Esta prueba piloto lo que te permite es, aparte de ver la serie, ver también los sistemas de producción que tiene la propia serie, ¿no? Es decir, aquí vemos esas imágenes, esa prueba con gafas de realidad virtual
vemos a los protagonistas, en este caso, lo que sería en la realidad y en el metaverso, ¿vale? El siguiente punto que vamos a analizar, sobre todo, es en la prueba piloto de Nick Clegg, en este caso que ya hemos dicho que era el ex primer ministro de Reino Unido, ¿vale? Que lo que hace en este caso, perdón, el ex viceprimer ministro del Reino Unido, que lo que hace en este caso es hablar sobre el metaverso porque forma parte del equipo de Meta, ¿no? O sea, del proyecto de Zuckerberg sobre el metaverso, y él habla sobre todo de las cuestiones referentes a las consecuencias que puede tener el metaverso siempre desde el punto de vista positivo. Es una entrevista bastante corta, pero lo que sirve es para ver cómo sería este tipo de programa en televisión, sobre todo en el medio del Financial Times, ver cómo sería una entrevista con una persona que está trabajando en el medio. Como ya hemos dicho, también se analizará lo que sería la prueba piloto de la Arena Televisión, que en este caso ya está en el metaverso. Es decir, va a ser una cadena que va ya a contar con lo que sería este universo, este metaverso exclusivo dentro de la cadena, ¿vale? Donde se podrá visitar incluso los estudios de radio y de televisión. Y como hemos dicho antes, también pertenece a Corea del Sur, ¿vale? Corea del Sur ya ha creado también lo que sería su metaverso, que en este caso es IFLAM, ¿vale? Ya tenemos varios metaversos como Centraland o en este caso Horizon, ¿vale? Em, pensados sobre todo para que la gente entre para disfrutar de experiencias de todo tipo. Es decir, lo que ocurre es que, claro, todavía no se ha pensado en un metaverso que aglutine todos los metaversos, sino que van a ser varios. Y por último, en el estudio de caso que hemos analizado, hemos visto también la prueba piloto del el especial de metaverso en televisión española, en la cual incluso el programa se había realizado en el propio metaverso, ¿no? Aquí tenemos algunas de las vistas de ese plató interactivo dentro del metaverso. El informativo hablaba sobre todo de los negocios que existen en el metaverso, o sea, de inmobiliarias, moda de lujo, empresas como Moschino, Gucci o Zara ya trabajan en el metaverso. Incluso hablan de las empresas tecnológicas, o sea, sobre todo el director general de Meta. Incluso hablan también con el director de Telefónica, José María Álvarez Payete, que da sus opiniones sobre el tema de cómo será el metaverso y sobre todo enfocado a la importancia que va a tener en los próximos años, ¿no? Él pronostica que en una serie de años bastante rápido, porque como estamos viendo, a partir de la pandemia todo se ha agilizado mucho más y estamos más acostumbrados a trabajar con pantallas, y por tanto esto sería más interesante desde el punto de vista de la información que aporta este contenido. Como ya veremos, aquí tenemos también la representante de Meta para España y Portugal, y la entrevista que se le hizo dentro de lo que sería ese metaverso en el propio informativo de Televisión Española, ¿no? Esto nos lleva a una serie de conclusiones. En primer lugar, visto las pruebas, visto toda la relevancia o la importancia que tienen el metaverso, es decir, sobre todo porque el metaverso va a ser configurable como una prolongación no solo del mundo real, sino de todo el entretenimiento y los encuentros sociales que se tienen en él, y por tanto puede ofrecer oportunidades a diferentes compañías dentro de la industria del broadcast, o sea, dentro de la industria televisiva, ya sea desde el punto de vista meramente técnico o desde la creación de contenido. Digamos que la promesa de una nueva ventana con contenido inédito está llevando a las compañías de contenido a especializarse sobre todo en la generación de contenido en realidad virtual con capacidades sociales, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, las retransmisiones deportivas tendrán un papel fundamental, como también se ha comentado a través de la presentación de lo que sería ese proyecto piloto en Corea del Sur. Incluso estamos asistiendo a la creación de toda una industria en este momento, y va a llevar un tiempo, pero el resultado posiblemente será
que habrá nuevos líderes y estos no serán los mismos que ahora, que dominan el broadcast, la televisión y la radio, sino que dominarán todos los medios. Como conclusiones finales, hemos visto que el Broadcast Metaverse va a ser un medio de comunicación adicional entre el espectador y el broadcaster o el locutor, si va a estar ahí presente como también generador de contenido. La sinergia de este sistema televisivo estará en los eventos que estén en retransmisión en directo, sobre todo los deportes, los informativos y los programas donde la interacción del espectador prime y verlo en diferido pierda fuerza e incluso haga que carezca de interés. Hemos dicho desde el primer momento que la importancia de los directos va a ser la clave fundamental para el Broadcast Metaverse. Incluso también tenemos que hablar de que la realidad virtual first es lo que va a venir, igual que hoy día los accesos a Internet son mobile first. La televisión debe adaptarse, por tanto, a esa nueva implantación del multiverso cibernético para poder seguir ofreciendo sus servicios a un nuevo público. Sobre todo, ya hemos dicho que son los nativos digitales porque ya han crecido trabajando y no solo trabajando, sino estudiando con dobles pantallas, incluso son conocedores de programas como Roblox o Fortnite o juegos de este tipo, que ya llevan incluso una cierta inmersividad. Y por último, tenemos que tener en cuenta que va a haber una disociación de las pantallas tal y como las conocemos hoy, sobre todo teniendo en cuenta ese mundo virtual que va a venir con más fuerza. Tenemos que verlo como un concepto ahora, pero puede ser un proyecto en unos 10 años. O sea, el Broadcast Metaverse está pensado para implantarse de forma efectiva, a lo mejor en unos 10 años, según los datos del director de Telefónica. Es también un momento de establecer los valores del metaverso, sobre todo establecer una ética y unas cuestiones legales y morales que todavía están por ver, ¿vale? Aunque se habla sobre todo de un mundo, una democracia dentro del propio metaverso, fuera de lo que serían los estándares nacionales o políticos de cada país. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el futuro es el metaverso mixto, es decir, ese sería el segundo hito que en el cual el Broadcast Metaverse estaría ya insertado de forma completa en todo lo que sería el metaverso, un metaverso más global y general. Pues con esto damos por concluido lo que sería la presentación de este trabajo. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o alguna cuestión, responderemos a la máxima brevedad posible. Muchas gracias.